un saludo hasta Guadalajara. Andas en la Feria Internacional del Libro, ya me contarás qué andas haciendo por allá. Mi querido Jaime, también me ha dicho Ceci, creo que el maestro Jaime no ha dormido. La pregunta es, por los 5,500 millones que ya no tiene Salinas Pliego, porque en España nos siguen tomando como hijos e hijas del rey. Querido Jaime, te mando un abrazo, maestro. ¿Cómo estás? Saludos hasta el frío Chicago. Y no. Deberías ver aquí en Guadalajara. Es una ciudad, el solecito ya calienta, hace calor. Aquí se anda en shorts, fantástico. Así es que vine aquí a acompañar, estoy en casa de mi hijo y mi nuera, por asuntos familiares y profesionales de ellos, no míos. Y entonces me Yo invitaron. pensé que ibas a presentar tu libro en la Feria Internacional y dije yo, a ver, Jaime, sácala. No. Al ratito sí que me daré un garbeo para ir, por pura curiosidad, porque dicen que hoy es un día que no hay demasiado público. Pero estoy muy a gusto, fíjate. ¿Sabes qué, Vicente? Hace 53 años que yo no regresaba sobre mis propios pasos a Guadalajara. Tú sabes que cuando yo tenía 16 añitos, yo vine acá al estado de Jalisco porque quería ser piloto aviador, en la Escuela del Aire de Zapopan, Jalisco. No, es que es 53 años y es una Guadalajara distinta, es un Zapopan distinto, las tapatías siguen estando igual de hermosas, pero Te van fíjate a meter un coscorrón, ¿verdad? Pórtate bien. Vicente, este, pero suscribo. y no me he quedado, ha sido una especie de viaje en el tiempo, porque claro, donde estamos ubicados es una torre altísima, de las pocas que hay en Guadalajara, y yo me quedo alucinado, es como un viaje en el pasado del México de la década de los 60. Primero, es una ciudad donde no hay edificios, casi no hay edificios, son casas de 1, 2 pisos como mucho. Y otra cosa interesante, ¿no? Para un urbanita como yo o como tú, no hay nada de ruido en las noches ni en las mañanas. Es decir, tú te duermes y solamente escuchas un perro, así como si estuvieras en un pueblo. Y sí ha habido una evolución impresionante de Guadalajara. La gente, ya sabes, conservadora, ultracatólica, muy interesante, pero ha sido 50. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando a mí, sabes que a mí mi padre, que era un desentendido, me vino y me votó porque quería desentenderse de mí, me votó ahí en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco, a los 16 añitos tuve que pedir una dispensa de defensa nacional porque quería ser piloto. Al año, pues me dieron una patada en el culo porque resulta ser que antes, para ser piloto, creo que todavía, en el ejército tenías que tener una visión perfecta. Entonces me sacaron, no, lloré como una Magdalena, me acuerdo. Y fíjate, ¿quién te iba a decir que iba terminando con otra forma de aviador, ¿no? Como periodista, ¿no? No, pero ha sido interesante un viaje sobre mis propios pasos. Lo he disfrutado muchísimo. Estoy alucinado por la cantidad, el espíritu comercial y artesanal es fantástico. Yo, la verdad, estoy con el ojo cuadrado con la cantidad y la calidad de los artesanos que hay por acá. Y así que estoy muy contento. Qué Voy a bueno. darme un garbeo por la feria. Ya te platicaré cómo me va. Voy un poco, te lo digo así, con reservas, porque es el epicentro también de la derecha. Y la verdad, voy a darme un garbeo nada más de chismoso para curiosear. Y pues eso, pero estaba escuchando con mucha atención el tema de España. Tú sabes que yo fui durante 15 años corresponsal en España. Bueno, es impresionante, Vicente, es impresionante cómo los españoles no superan. ¿Cómo iba esa canción? Ya, Ya, supérame, porque sí, yo ya te olvidé. es que no pueden superarlo los españoles.
están empecinados en que quieren que se les reconozca como muchos hay gente, estos cursis que siguen diciendo, la madre patria, ¿cuál la madre patria? Por Dios, ¿no? Yo les decía, me acuerdo que una vez que me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas, ahí en Madrid, yo les decía, a ver, ustedes que presumen de haber descubierto el continente americano, de haber conquistado México, son el país que tiene en estos momentos, te hablo de hace casi ya 30 años, pero en aquel entonces y hoy mismo son uno de los países con mayor déficit de conocimiento sobre lo que es México en particular y América Latina en general. Es asombroso el nivel de desconocimiento que hay en Madrid, en España, sobre México, sobre su política, sobre su economía, incluso sobre su geografía, su historia. Y yo me recuerdo mucho que antes yo tenía mi casa por la zona, por ahí cerca del barrio del Pilar, y todas las mañanas era la época en la que casi la gente no salía a trotar. Yo siempre he trotado, he corrido toda mi vida. Me salía temprano y corría hasta el Hospital de la Paz, donde eran atendidos mis hijos. Y me acuerdo que al llegar al Parque Norte, que está junto al Hospital de la Paz, hay una estatua inmensa dedicada a Lázaro Cárdenas en agradecimiento precisamente por haber recibido a todos los representantes del exilio español. Bueno, te quiero decir que de estas cosas que hacía yo con carácter, le preguntaba a los españoles que pasaban ahí, digo, ¿usted sabe quién está ahí? Nunca nadie me supo decir quién era el personaje que estaba ahí, ¿no? Mirando el paso del tiempo. Ahí está, pasando el tiempo. Viendo pasar el tiempo. La estatua de Don Lázaro. Entonces, nadie sabía. Y es increíble el desconocimiento tan brutal que hay sobre México. Pero a mí me sigue realmente pareciendo ya no ridículo, diría patético, este intento por realmente seguir reclamando. Y ahora va a resultar que gracias a ellos somos la 12ª economía del mundo. Ahora resulta que gracias a ellos tenemos menos pobres en México. En fin, es tremendo. Y además yo creo que personajes de la izquierda española como Julio Anguita, uno de los hombres más decentes, honestos e inteligentes, platicaba yo con Julio Anguita y me decía, dice, España no tiene remedio. A España es un país de derecha, siempre va a ser de derechas y extrema derecha. Le digo, como don Julio, hombre, tiene un gobierno socialista. Dice, sí, podrá tener un gobierno socialista, pero no se lo olvide. Los españoles corrieron a gorrazos a la República, y permitieron que permaneciera en el poder Francisco Franco. Así es que, y eso es cierto, eso es cierto. Nadie lo puede dudar, nadie lo puede poner en tela de juicio. Y entonces a mí me resulta realmente patético que ahora, fíjate nada más, en esa ínsula barataria de la antidemocracia, diría el Quijote, ay, qué elegante me vi, ínsula barataria de la antidemocracia, vayan a buscar refugio personajes como Felipe Calderón y desde ahí permitan que la señora Díaz Ayuso hable así de México, de que México tiene un gobierno que es resentido. ¿Qué carajos tienen estos personajes como Felipe Calderón, como Ciro Gómez Leiva, que se han convertido en los felpudos de la monarquía española, en los tapetes, en los trapeadores de la monarquía española y de la extrema derecha? Porque la señora Díaz Ayuso, más que de derecha, es de extrema derecha. Así es que, dime. Voy a hacer una acotación, un planteamiento con mucho sarcasmo. Advierto, porque luego van a decir, este cabrón está hablando en serio. Con todo el sarcasmo del mundo, diría Jairo Calixto en la personificación de Vicente el Chilito Serrano en Operación Mamut. Fíjate que yo pensé que iba a darnos una sorpresa con su gran capacidad periodística Ciro Gómez Leiva. Como estaba sometido por la dictadura de López Obrador y la dictadura continuada
que encabeza la dictadura comunista de Claudia Sheinbaum, no podía despegar ese gran periodismo y dije, se va a España, nos va a dar una sorpresa. Pero fíjate cómo son las cosas. Yo te preguntaba, ¿no? Si crees que Ciro Gómez Leiva es periodista, sigo preguntándolo porque mientras en España es el maestro de ceremonias en donde ensalza, se le vuelve a tirar de tapete precisamente a Felipe Calderón, el jefe del narco, Genaro García Luna. Eso sí que hay que lo entienda el que lo entienda, el jefe del narco, Genaro García Luna. Mientras eso ocurría en España, a México se le entregaba el premio Versalles, no muy lejos de ahí, premio Versalles al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como uno de los más bellos del mundo. Y mientras Ciro Gómez Leiva básicamente se pronunciaba en contra de esta solicitud de disculpa al rey de España por los crímenes de la conquista, en otro lado se nos reconocía a México por nuestra grandeza y por nuestra gran capacidad. Ahí lo quiero dejar nada más sobre la mesa, querido Jaime. Gran periodismo el que ejerce Ciro Gómez Leiva desde España, ya liberado de las presiones de la dictadura. Pero bueno, es otro tema, ¿no? El de México reconocido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en tiempo récord. Gran obra de los ingenieros militares en nuestro país. No sé si podamos ir con audio y video, don David, para ver y escuchar esto que circula y que debería de hacernos sentir de alguna manera orgullosos. Incluso si ustedes se quedaron esperando el aeropuerto en Texcoco, siéntanse un poquito orgullosos de que se reconozca nuestro talento en el extranjero. Échalo, don David. En la sede de la UNESCO en París se llevó a cabo la entrega de los premios Versalles. Este reconocimiento va dirigido a todo un conjunto de diseños arquitectónicos contemporáneos en todo el mundo y se desarrolla cada año desde el año 2015. México, en la categoría de los aeropuertos más bellos del mundo, ganó junto con otros 6 proyectos internacionales. Se trata del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El premio fue recibido por el general Gustavo Vallejo. Toda esta infraestructura fue observada por el comité organizador, que de manera objetiva e imparcial ha entregado un premio destacándolo entre los 6 aeropuertos más bellos de toda la comunidad de aeropuertos internacionales del mundo, lo cual pues es un éxito para todos los mexicanos, del gobierno de la República, de los trabajadores y de la gente que ha creído en este gran proyecto. Una selección entre muchos otros proyectos de diseños. Nada más, con todo el sarcasmo del mundo, la voz que usted escucha, no sé de quién sea, lo que sí le puedo asegurar es que no es del gran reportero Ciro Gómez Leiva. Querido Jaime, avanzamos en el diálogo sin pelos en la lengua. Fíjate que honestamente es para sentirse muy orgulloso de esto, pero a mí lo que resaltaría, porque te digo que a mí francamente me ha sorprendido, ahora sí que he experimentado realmente una sensación de orgullo. No sé si tú viste el momento en que el general Gustavo Vallejo acepta el premio, lo dijo en un perfecto francés. Me está contando Toño, yo no lo había visto y qué bueno que hay que reconocerle, ¿no? Yo me siento orgulloso, qué bueno que tenemos esos representantes en nuestro país, Jaime. Exacto, ¿te acuerdas que decían, no, esos pinches militares, como decían, que no, ¿qué van a saber de ingeniería civil? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo nos dijeron que los militares eran nacos? Exacto. Bueno, yo estaba, tú sabes, yo hablo francés, querido Vicente, y hablo francés, y cuando estaba escuchando al general Vallejo, yo me quedé, ¡poing! Pero ¿cómo? En un perfecto francés, el general, sin nada escrito, sin leer, todo improvisado, en este francés perfecto, agradeciendo, hablando del orgullo
que él siente de la transformación de México, del tiempo récord en que se realizó este aeropuerto, pero yo estaba así boquiabierto. ¿Quieres que lo veamos y lo escuchemos? Sí, por favor, a ver, don David, échelo, por favor. Certainly, I look very honored to receive such distinguished guests Hasta allá se fue el general from Felipe and Vélez International Airports of México. Enhorabuenas. Sonrisas, por favor. There we are. And very impressive to see you all in uniform. Please say a few words. As long as you don't take my papers away. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel incroyable moment pour nous ici. C'est un honneur pour nous d'être ici ce soir et de recevoir ces prix. En décembre 2018, le président du Mexique a donné l'ordre au corps d'ingénierie de l'armée militaire mexicaine de construire un aéroport international moderne, austère, fonctionnel et dans les plus brefs délais. Quelle grande responsabilité et quel honneur pour nous. Après quelques mois de planification et 886 jours et nuits de travail, nous savons pourquoi la mission. La mission a été accomplie. L'aéroport international Felipe Ángeles, appelé maintenant AIFA, est aussi un aéroport avec beaucoup d'identité nationale qui rend hommage à l'histoire culturelle du Mexique. Cet aéroport est aussi du gouvernement du Mexique et du talent et d'activité de plus de 180 000 travailleurs mexicains, architectes et ingénieurs qui ont rendu ce travail possible. Notre reconnaissement à l'organisation des prix Versailles pour son légitimité et impartialité. Mais surtout, pour avoir placé cette complexe aéroportuaire au centre de la scène mondiale. Nous habitons chacun de ser connaissants de l'AIFA, mais surtout de connaître le Mexique, qui est un grand pays en transformation. Vive la France y viva México. Hasta se me eriza la piel y por cierto dejó como pendejo al maestro de ceremonias que entre inglés y hay unas palabras en español, yo creo que ha de haber dicho estos mexicanitos no hablan francés, vamos a ver si los hacemos sonreír y tómala, cabrón. Sí, impresionante. Para la gente que habla francés, una de las palabras, uno de los términos en las que tienes que esforzarte es a la hora de decir las cifras, porque en francés las cifras se dicen de otra manera, ¿no? Catarbandis, todo esto, ¿no? Entonces, pero yo estaba atento, digo, Dios mío, ¿sí sabe francés? ¿No sabe francés? En los números, ahí se va a trabar. ¡No! Dije, por Dios, in your face, extrema derecha de México y derechosos. ¡Toma la barbón! Híjole, es que es impresionante. No, es que además, él creo que también estuvo detrás del Tulum, ¿no? De la construcción del Tulum. Entonces, sí, también. Imagínate, qué orgullo de verdad el ejército mexicano es realmente, fíjate, ejército del pueblo, pero es un ejército que sabe estar entre las élites. Y el general Gustavo Vallejo nos lo ha demostrado hoy. Qué orgullo, Vicente, de verdad, qué orgullo. Así es. A ver, mi querido Jaime, ya nos fuimos en la chorcha mañanera, en el cafecito, pero a ver, ¿quieres hablar de seguridad en nuestro país con la presencia de Omar García Harfuch? Veía al fiscal también, al fiscal general de la República, al que están haciendo levantarse temprano, por lo menos una vez a la semana, perdón, a Alejandro Gertz Manero.
La estrategia de seguridad, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, avanza y creo que funciona. Queremos que funcione tronando los dedos y de la noche a la mañana, no. Lo venimos diciendo por 6 años, pero bueno, ahí te la dejo, ¿no? Hay de conferencias a conferencias. Tenemos una mañanera del pueblo en México, encabezada por la presidenta, dando cuentas y dando la cara a los mexicanos y mexicanas, y la conferencia ya en España, con el jefe del narco, muy quitado de la pena, entendió el que entendió, mi querido Jaime. Sí, fíjate, yo creo que Claudia Sheinbaum ha hecho bien en decir que el pilar de la inteligencia se va a convertir en una suerte de carta de presentación de lo que es su estrategia de seguridad. Y está funcionando, no son golpes de efecto. Solamente en el último tramo, viste que anunció la detención de 24 funcionarios gubernamentales. Es decir, es la primera vez que las fuerzas de seguridad, a partir de inteligencia pura y dura, comienzan a desentrañar las complicidades que hay entre funcionarios gubernamentales, municipales, estatales, con el crimen organizado. Ya se sabía durante mucho tiempo que en el Estado de México, que en el Estado de Guerrero, que en el Estado de Michoacán, que en otros estados, Sinaloa no es la excepción, Jalisco no es la excepción, el crimen organizado pues tiene a sus, proxies, como le dirían en inglés, a sus colaboradores en el seno del crimen organizado y el gobierno. Hay amplia colaboración, pero el hecho de que el gobierno esté desentrañando, asomándose a las entrañas de ese monstruo colaboracionista, para mí se me hace una de las cosas más importantes que han hecho. Entonces, detener a 24 funcionarios gubernamentales, la cantidad de confiscamiento que han realizado es impresionante. Pero hay un tema que a mí digamos, es la gran pregunta que yo me hago, es porque la presidenta dijo esta mañana que cuando se reúna con el equipo del presidente Donald Trump, del ya presidente electo Donald Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero en las escalinatas del Capitolio, dice, vamos a ver y a platicar sobre todo en el tema de inteligencia. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí es, ok, sí, porque la inteligencia va a ser fundamental, pero el tema es, ¿hasta qué punto Estados Unidos va a seguir siendo desleal con México en el intercambio de inteligencia? Porque tú te recordarás que tras la captura, secuestro del Mayo Zambada, hasta ahora no han dicho, esta boca es mía, no le han dado todos los datos al gobierno de México, y yo me atrevo a asegurar, querido Vicente, que no se los van a dar. Yo he dicho una y otra vez que desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos replicó las políticas de seguridad, la doctrina de seguridad en materia de operaciones encubierta, asesinatos en ultramar, que es precisamente, Israel tiene por costumbre asesinar adversarios políticos, periodistas. Precisamente acaban de asesinar a una periodista que estaba haciendo una investigación, un amplio reportaje sobre el genocidio, la acaban de asesinar en su casa, Bueno, y con el caso de Ariel Sharon, que yo seguí desde ya Ariel Sharon, pero fue acusado por las matanzas de Sabri Chatila, el único gobierno que se atrevió a juzgarlo y a perseguirlo fue el de Bélgica. Bueno, el Mossad se encargó de asesinar todos y cada uno de los testigos de ese caso. Algunos vivían en Brasil, algunos vivían en España, a todos se los cepillaron. Entonces, esa es la misma política que tiene Estados Unidos, jamás reconocer si acaso han realizado una operación encubierta como la que se practicó en México con la captura y el secuestro del Mayo Zambada, el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y esto tenemos por un lado. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta declaración de la presidenta y hasta qué punto la presidenta va a estrechar la mano de Trump y sobre todo no va a permitir que una vez que ella le dé la mano, se van a tomar hasta el brazo, como siempre suelen hacer las agencias de inteligencia de Estados Unidos, hasta qué punto va a ser leal esa colaboración. Pero yo tengo la impresión de que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ellos han llegado al convencimiento de que México tiene que depender de su propia inteligencia.
Y al mismo tiempo que Estados Unidos solamente lo que nos da, lo que les conviene, el gobierno de México tiene que actuar en consecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, me está llamando la atención, pero poderosamente, algo que ustedes ya han puesto énfasis en ello. Me refiero a las últimas declaraciones de Anabel Hernández, a las últimas declaraciones que saca esta mujer, la Elena Chávez, en el sentido de que el presidente, ahora dice Anabel Hernández, ahora que ya ha comenzado a hablar el Mayo Zambada, pues queda claro que sí que dieron dinero. ¿Quién coño le ha dicho a Anabel Hernández que el Mayo Zambada ya habló? Y esto es lo que me resulta tremendamente irritante de Anabel Hernández. Nunca, nunca cita fuentes fidedignas, nunca dice de dónde saca su información, lo mismo que Elena Chávez. Por eso luego las demanda, quien las demanda, y es patético que este tipo de enjuiciamientos y procesamientos, ahora sea, fíjate, Ninel Conde, como de la que ustedes hablaban hace poco, ¿no? Entonces, y también detecto este esfuerzo del New York Times con esa primera plana que era realmente vergonzosa. Yo leí todo el artículo, perdón, todo el reportaje del New York Times y dices, qué atrevimiento del New York Times, porque sí, efectivamente entrevistan a uno que otro, un profesor que habla de cómo sí hay la práctica de enganchar a alumnos estudiantes de química que les pagan al mes $800. Y sí, yo creo que es posible, ¿no? Pero de esto, a sacar el gran titular de que los carteles están prácticamente enganchando a todos los estudiantes de química de las universidades, no identifican qué universidades, no identifican números, no hay una numeralia confiable. Entonces uno dice, ¿qué rollo? ¿No? Y luego el espacio que le dan a The New York Times, el New York Times, a este reportaje, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no hace mucho, en Nueva York precisamente se descubrió una casa, creo que en el área del Bronx, donde se cocina fentanilo. Bueno, ¿eso se fue a la primera plana del New York Times? Pues no, ¿no? Entonces, a mí, francamente, cuando veo uno este tipo de reportajes, además con un sesgo impresionante. Hay otro artículo que creo que publicaron la anterior semana sobre la desaparición de los órganos autónomos. No te lo pierdas, ¿eh? Es prácticamente, reproducen todo el argumento de la derecha, que el gobierno mexicano sigue con sus prácticas antidemocráticas, desapareciendo el tema de las ONGs, de los organismos autónomos. ¿Y por qué no ponen la versión que prácticamente, por ejemplo, del INAI, que durante cuánto tiempo ocultó información que tiene que ver con Odebrecht, que tiene que ver con mucha información que tenía que ver con la famosa administración de Enrique Peña Nieto? Es vergonzoso el papel de la corresponsal, los corresponsales y periodistas de New York Times en México. Por cierto, uno de ellos de origen mexicano, que lo contrataron hace poco. Él dice que él es oriundo de México, que él ha trabajado de aquí para allá, patatín, patatá, pero, y lo ha contratado, lo ha fichado el New York Times, pero tú ves el material, eso de verdad, si yo fuera editor, a este material todavía le falta cuajar. Hay que reforzar datos, dame más numeralia, dame más testimonios, porque si no, francamente, nos van a tildar de ser un periodicucho que se está vendiendo, entregando de forma facilonga a la derecha en México, ¿no? O que está poniendo en contra, porque tú sabes, el The New York Times se estará dando cuenta del descrédito que ya ha caído en México. Pues que es interesantísimo la debacle, bueno, pero no solamente en México, porque también la cobertura del New York Times en el tema de gas y Cisjordania, en el tema de cómo ahora hay ahora mismo una campaña. Tú sabes que se está, porque Biden acaba de, perdón que me salga, pero es que es importante mencionarlo. Biden acaba de autorizar entrega por adelantado de armamento antes de salir él del poder. Y al mismo tiempo Israel y Estados Unidos están atizando las cosas en Siria, utilizando elementos de Al Qaeda, no te lo pierdas. Israel y Estados Unidos utilizando antiguos miembros de Al Qaeda para atacar en Siria. Israel está atendiendo en sus hospitales a los terroristas de Al Qaeda. Entonces tú dices, ¿con qué autoridad moral de New York Times viene ahora a darnos clases de lo que es democrático o antidemocrático? ¿Con qué autoridad el gobierno de Estados Unidos
viene a tratar de decirnos qué está bien y qué está mal en el terreno de los derechos humanos. Y lo mismo va para España. Yo creo que estamos viviendo una época muy interesante, Vicente, en donde todo, incluido gobiernos, la práctica de derechos humanos, la evolución de los medios de comunicación. ¿Viste lo que pasó con Televisa? Que se le ha caído impresionantemente. Van a tener que despedir a más gentes. ¿Por qué? Y lo decíamos desde que inició esta aventura de Univisión con Televisa. El tema no es de hacer alianzas, el tema son contenidos, la calidad de los contenidos. Bueno, Televisa no ha entendido, Univisión no han entendido que lo que siguen ofreciendo, narconovelas y todas estas tonterías, es una porquería, que sus noticiarios no tienen credibilidad, son contenidos, la clave es contenido. Y mientras la gente ya por eso no está viendo televisión, está fijándose más en las redes sociales, y qué bueno, porque de otra manera, pero gentes como Azcárraga Gallín, gentes como en Univisión no entienden esto. Entonces creo que estamos viviendo un momento muy interesante, querido Vicente, de lo que está ocurriendo, y ya no me extiendo más porque, ya sabes, me desboco y si no me agarran... Oye, pues te encargamos, si te das una vuelta por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya nos cuentes mañana o cuando tengas tiempo, ¿qué encontraste? Porque veo, así como veo mucha fachiza, alebrestada, ¿no? Incluso para el evento de Sabina Berman, le fueron y le boicotearon el evento con protestas, manifestaciones, un evento con Paco Ignacio Taibo II, pero veo a otros personajes como María Amparo Casar, a todos estos, así que ya nos contarás, pero por lo pronto tengo entendido que va no apto para cínicos desde Guadalajara más al rato y estaremos leyéndote en redes sociales. ¿Por qué no cerramos como siempre, maestro Jaime Hernández? No, fíjate que por hoy no habrá no apto para cínicos porque estaré en tránsito. Estaré en Muy bien. tránsito a la Ciudad de México, pero sí, ya tenemos planeado mi hijo y mi nuera darnos un garbeo por la Feria del Libro de Guadalajara y me despediré de estas tierras tapatías. Ay, si hubiera sido piloto aviador, imagínate, Vicente. En fin. Querido hermano, te mando un abrazo. No dejen de seguirnos en Opto para Cínicos. Vamos a entrar ya mañana en vivo nuevamente. Síganme a través de mis redes sociales. Te mando un abrazo inmenso con el afecto de siempre. Saludos a Ceci, saludos a Toño y hasta la otra, queridos amigos. Qué bueno que no fuiste piloto aviador porque la vida nos regaló un gran maestro, un gran corresponsal de guerra, un gran corresponsal mexicano en el extranjero, un gran amigo. Mi querido Jaime Hernández, te mando un abrazo. Yo también Estamos al pendiente. Te quiero un tiempo, Vicente. Igual yo, mi querido Jaime, tú lo sabes. Y bueno, pues siempre agradecido con el maestro Jaime Hernández por hablar sin pelos en la lengua, sin censura.